El día de nuestra boda, mi esposo me abofeteó frente a toda la familia, acusándome de no haberle ofrecido mi silla a su madre. Me exigió que me disculpara con ella o que me fuera de la boda. Sin dudarlo, me fui del lugar y ahora me está llamando desesperado. Se suponía que debía ser el día más feliz de mi vida, el día con el que había soñado durante años. El día de mi boda en Chicago debía ser una celebración de amor y alegría, rodeada de familia y amigos. En cambio, se convirtió en una pesadilla que destrozó todo en lo que creía. La ceremonia fue hermosa. La música sonaba suavemente, las flores estaban perfectamente arregladas y los invitados sonreían. Miré alrededor del salón, sintiendo una oleada de emoción y anticipación. Peter y yo habíamos estado planeando este día durante meses y no podía esperar para comenzar nuestra vida juntos. Pero a medida que avanzaba la noche, las cosas tomaron un giro inesperado. Todo empezó cuando la madre de Peter, la señora Johnson, se me acercó con una mirada severa en su rostro. Estaba en sus 50 y tantos años, con un aire de autoridad que a menudo eclipsaba a los demás. «Scarlett», dijo, su voz goteando desdén. «Necesito hablar contigo». La seguí a un rincón más tranquilo del lugar, esperando que fuera solo un problema menor, pero la cara de la señora Johnson estaba enrojecida por la ira. «Has sido increíblemente irrespetuosa hoy», declaró, sus ojos entrecerrándose. «Me has avergonzado frente a toda esta gente». Me quedé sorprendida. No había hecho nada más que ser educada y respetuosa. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. No me dio la oportunidad de explicar. «No te hagas la inocente», espetó. «¿Tú crees que puedes entrar en esta familia y comportarte como te plazca? Eres una vergüenza». En ese momento Peter había estado conversando con los invitados. Se acercó, miró de su madre a mí con una expresión indescifrable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía. «Scarlett ha sido irrespetuosa», dijo la señora Johnson, levantando la voz. «Ha arruinado el día para todos». Antes de que pudiera defenderme, la cara de Peter se torció de ira. «Es verdad», exigió, su mirada penetrante. «Has estado causando problemas, ¿no?», dije, sintiendo el dolor de su acusación. «No he hecho nada malo. Solo estaba tratando de disfrutar nuestra boda». Pero los ojos de Peter se endurecieron. «Te has hecho el ridículo y has avergonzado a mi madre», dijo con una voz lo suficientemente alta como para que los invitados cercanos escucharan. «Esto es inaceptable». La palabra me hirió, pero nada me preparó para lo que ocurrió después. En un movimiento impactante, Peter levantó la mano y me abofeteó en la cara. El sonido de la bofetada resonó en la sala y sentí una oleada de humillación que me invadió. Mi rostro ardía no solo por el dolor físico, sino por la pura vergüenza de ser golpeada frente a todos. La sala quedó en silencio. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie intervino. La madre de Peter observaba con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera ganado una victoria. «Eres una mujer gorda que ha deshonrado a mi madre», gritó Peter, su voz llena de veneno. «No puedo creer que me haya casado con alguien como tú». Me quedé allí atónita, con lágrimas acumulándose en mis ojos. La multitud era un borrón de caras sorprendidas. Quería correr, esconderme del mundo, pero en lugar de eso me quedé inmóvil, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. El comportamiento de Peter no solo fue impactante, fue un golpe devastador. Frente a todas esas personas, sentí como mi dignidad se desvanecía. A medida que los invitados reanudaban lentamente sus conversaciones, sentí el peso de su juicio sobre mí. La risa y la música parecían burlarse de mi miseria. Cuando finalmente logré recomponerme, supe que no podía quedarme allí por más tiempo. Me disculpé del evento y encontré un lugar tranquilo en la parte trasera del salón, lejos de las miradas curiosas. Las lágrimas fluían libremente ahora mientras trataba de procesar los eventos de la noche. Siempre había imaginado este día como un cuento de hadas, un sueño hecho realidad. En cambio, se había convertido en un recordatorio cruel de la dura realidad a la que me enfrentaba. Mi matrimonio, que había esperado que me trajera felicidad y seguridad, se había revelado como una farsa. El comportamiento de Peter y su madre no fue solo un momento pasajero de ira. Fue una muestra de una dinámica tóxica y abusiva que no había comprendido por completo antes. La humillación de la noche fue una llamada de atención dolorosa. Sabía que no podía permitir que esto fuera el final de mi historia. Mientras miraba mi reflejo en la tenue luz, hice un voto silencioso conmigo misma. No seguiría siendo una víctima de su crueldad. Buscaría justicia y expondría la verdad, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. La boda, que una vez fue símbolo de nuevos comienzos, se había convertido en un punto de inflexión en mi vida.
El dolor y la traición que sentí fueron profundos, pero también encendieron un fuego dentro de mí. Sabía que el camino para recuperar mi vida y buscar justicia sería largo y arduo, pero estaba decidida a enfrentarlo de frente. Esto era solo el comienzo de mi lucha. En las semanas posteriores a la desastrosa boda, me sentí como si estuviera viviendo en una niebla. El dolor de la humillación pública que sufrí a manos de Peter seguía fresco. Pero lo que más dolía era darme cuenta de que mi matrimonio había sido una fachada. A pesar de la confusión y el caos emocional, sabía que no podía dejar que la crueldad de Peter y la señora Johnson definiera mi vida. Necesitaba tomar el control y encontrar una manera de luchar. El primer paso en mi plan fue reunir pruebas. Sabía que para exponer a Peter y a su madre necesitaría más que solo mi palabra. Necesitaba pruebas de los abusos emocionales y financieros que había soportado. Fue entonces cuando decidí contratar a Robert Hayes, un detective privado conocido por su discreción y eficacia. Me puse en contacto con él y, tras una breve consulta, aceptó hacerse cargo de mi caso. El detective Hayes tenía unos 40 y tantos años. Con una actitud calmada, una mente aguda, escuchó atentamente mientras le relataba los eventos de la boda y le describía el patrón de abuso que había experimentado. Entiendo lo difícil que debe ser para ti, dijo, pero si estás dispuesta a trabajar conmigo, podemos llegar al fondo de todo esto. Asentí, sintiendo un rayo de esperanza. Haré lo que sea necesario, dije. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Con el detective Hayes de mi lado, comencé a grabar mis conversaciones con Peter y la señora Johnson. Era incómodo y estresante, pero sabía que era necesario. Escondí una pequeña grabadora en mi bolso, asegurándome de captar cada conversación que tenía con ellos. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de cuán manipuladores y abusivos eran realmente. En los días que siguieron a la boda, mi vida parecía un torbellino de emociones intensas. Seguía atrapada en esa noche, en la humillación, en la bofetada que resonaba en mi mente una y otra vez. Peter intentó contactarme varias veces, con cada llamada y mensaje más desesperados que los anteriores, pero no tenía intención de hablar con él. Mi corazón estaba destrozado, pero mi determinación crecía día a día. Contratar al detective Robert Hayes fue el primer paso para recuperar el control de mi vida. Sabía que no bastaba con alejarme, era necesario exponer quiénes eran realmente Peter y su madre. Sentía una mezcla de miedo y empoderamiento al pensar en ello. Robert demostraba ser un hombre serio, extremadamente profesional, y su calma me ayudaba a mantener el enfoque en lo que había que hacer. ¿Ya has descubierto algo?, le pregunté ansiosa durante una de nuestras reuniones semanales en su pequeña oficina en el centro de la ciudad. Algunas cosas sí, respondió Robert, organizando varios documentos en su escritorio. Pero aún estamos lejos de tener una imagen completa. Lo observaba manejar los papeles mientras mi corazón se aceleraba. No solo se trataba de la agresión en la boda, había mucho más en esa familia. Durante los meses que Peter y yo estuvimos juntos, nunca entendí completamente la relación entre él y su madre, pero ahora todo parecía tener sentido. Había algo oscuro detrás de ese control absoluto que la señora Johnson tenía sobre él, y estaba decidida a descubrir qué era. Las grabaciones que has conseguido son un buen comienzo. Especialmente las conversaciones en las que Peter admite que su madre siempre tuvo razón sobre ti. Eso demuestra una manipulación constante y clara, continuó Robert. ¿Pero será suficiente?, pregunté con un nudo en la garganta. Por ahora es una base sólida, pero necesitamos algo más concreto. Estoy investigando las finanzas de Peter y Robert hizo una pausa, mirándome a los ojos. Puede que haya algo ahí que desconoces. Tragué saliva. Había momentos durante nuestra relación en los que Peter se mostraba misteriosamente reservado respecto al dinero. Siempre insistía en que él se encargaría de todo, que yo no debía preocuparme. Ahora, mirando hacia atrás, parecía que me mantenía al margen de algo mucho más grande. ¿Crees que me estaba ocultando algo?, pregunté con la voz temblorosa. Es posible, respondió Robert, pensativo. Estoy rastreando algunas transferencias sospechosas y grandes sumas de dinero que han sido enviadas a cuentas que no tienen sentido, y hay una conexión directa con la señora Johnson. ¿Su madre?, pregunté incrédula. Sí. No puedo dar detalles todavía, pero parece que están usando tu nombre para realizar ciertas transacciones financieras. Voy a necesitar más tiempo para armar el rompecabezas, pero ya puedo decirte que no es nada bueno. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Siempre supe que algo estaba mal, pero esto lo confirmaba. Peter y su madre estaban tramando algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y me estaban usando en el proceso. Sabía que había algo raro, pero no de esta magnitud, murmuré para mí misma. Robert se inclinó hacia adelante, su expresión era suave pero seria.
No te preocupes, vamos a sacar todo esto a la luz. No van a quedar impunes. Pero necesito que sigas grabando todo. Cada conversación podría ser crucial. Asentí aunque la sensación de inquietud crecía en mi interior. ¿Qué más podían estar ocultando? ¿Hasta dónde había sido involucrada sin saberlo? Esa misma noche, después de otra llamada fallida de Peter, decidí tomar cartas en el asunto. Aún tenía la llave de la casa donde habíamos vivido juntos, y una madrugada lluviosa regresé para recoger algunas de mis pertenencias y tal vez más pistas. Sabía que no estaría en casa, ya que se había mudado con su madre, lo que me daba la oportunidad perfecta de explorar sin interrupciones. Al entrar en lo que solía ser nuestro hogar, un símbolo de nuestros sueños compartidos, todo se sintió extraño, casi opresivo. La oscuridad en las habitaciones vacías me envolvía, pero me obligué a seguir adelante. Me dirigí directamente al despacho de Peter, donde solía guardar sus documentos más importantes. Para mi sorpresa, el cajón que siempre estaba cerrado con llave ahora se abrió fácilmente. Dentro encontré una pila de papeles. Empecé a revisarlos rápidamente y lo que vi me dejó sin aliento. Había registros financieros, cuentas bancarias de las que nunca había oído hablar, y lo peor, documentos a mi nombre. Transacciones que habían sido hechas a mi nombre, sin que yo tuviera la menor idea. Y entre los papeles, una carta de la señora Johnson dirigida a Peter. Decía: Scarlett nunca será digna de ti. Lo estamos haciendo por tu bien. Ella nunca se dará cuenta de lo que está pasando. Todo mi cuerpo temblaba. Habían estado planeando esto desde el principio. No solo era una cuestión de control emocional, también era una manipulación financiera premeditada. Con las manos temblorosas, tomé fotos de todos los documentos con mi celular y salí de la casa antes de que alguien pudiera verme. Sabía que eso era la prueba que Robert necesitaba, pero también que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por venir, y yo tendría que enfrentarla con todas mis fuerzas. Al día siguiente entregué las pruebas a Robert, quien me miró con una expresión de gravedad. Esto es mucho más profundo de lo que pensábamos, Scarlett, dijo tras un largo silencio. Peter y su madre podrían estar involucrados en fraudes mucho más graves. Esto va más allá de ti. Estamos hablando de algo ilegal en múltiples niveles. Me recosté en la silla, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Sabía que esto sería una lucha difícil, pero ahora me sentía más preparada que nunca. Estoy lista para lo que venga, Robert. No voy a detenerme hasta que la verdad salga a la luz. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia personal se estaba transformando en algo mucho más grande. La verdad sobre Peter y su madre finalmente estaba saliendo a la superficie, y no me detendría hasta que ambos enfrentaran las consecuencias. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que esta vez tenía el control. La bofetada que recibí el día de mi boda había sido el punto de inflexión, pero ahora, con cada nuevo descubrimiento, estaba recuperando el poder. Y nada, ni Peter ni su madre, iban a detenerme. Con las pruebas que encontré y las que Robert ya había recopilado, quedó claro que teníamos el control total de la situación. Peter y su madre estaban en una posición vulnerable, y eso nos dio la oportunidad de revertir el juego a nuestro favor. Robert, siempre calculador y discreto, sugirió un enfoque más estratégico. Podemos exponer todo públicamente y arruinar sus vidas, como querías al principio, comenzó, mientras revisábamos las pruebas en su oficina. Pero existe otra alternativa, algo más lucrativo. Lo miré con curiosidad, sin entender del todo a dónde quería llegar. ¿Qué sugieres? Chantaje, dijo con la mayor calma del mundo. Ellos tienen mucho que perder, tanto en reputación como en términos financieros. En lugar de ir directamente a la prensa o las autoridades ahora, podemos confrontarlos con lo que tenemos y exigir que nos entreguen todo su dinero legal. Si se niegan, entonces lo exponemos todo. La idea era arriesgada, pero sabía que Peter y su madre estaban desesperados. Con el apoyo de Robert, trazamos un plan. Organizamos una reunión secreta en un lugar discreto, lejos de cualquier atención no deseada. El día del encuentro fui acompañada de Robert y su abogado, listos para hacer nuestra propuesta. Peter estaba tenso, nervioso, mientras que su madre, la señora Johnson, mantenía su habitual frialdad, aunque sus ojos delataban su preocupación. Sabemos todo, dije abriendo la carpeta con las pruebas y tirándola sobre la mesa frente a ellos. Sus fraudes, los esquemas financieros, las transferencias de dinero usando mi nombre. Podemos arruinar sus vidas ahora mismo, pero tenemos una oferta. La señora Johnson entrecerró los ojos, como si tratara de medir hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Peter con la voz tensa. Robert asumió la conversación. Todo su dinero legal. Sus propiedades, sus bienes.
A cambio, esto nunca saldrá a la luz. Ustedes transfieren todo a nosotros y desaparecen. Si se niegan, lo divulgamos todo a la prensa y garantizamos que ambos sean investigados y arrestados. La tensión en la sala era palpable. Ambos sabían que no tenían muchas opciones. Después de un largo silencio, la señora Johnson finalmente cedió. De acuerdo. Tendrán lo que quieren. Solo no destruyan nuestra reputación. Así se hizo la transferencia. Pero en lugar de simples depósitos bancarios que pudieran ser rastreados, Robert tuvo una idea más sofisticada. Convirtieron toda su fortuna legal en bitcoins, una moneda digital difícil de rastrear. En cuestión de días el proceso fue completado y todas las casas, autos y fondos de Peter y su madre pasaron a nuestras manos. Ellos desaparecieron, abandonando el estado para empezar de nuevo en algún otro lugar. Peter y su madre creyeron que con eso, el problema había sido resuelto. Pero una semana después cumplimos nuestra promesa. Decidimos exponerlo todo de todas formas. Con todas las grabaciones y documentos que habíamos reunido, Robert y yo enviamos las pruebas a la prensa local y a las autoridades. En cuestión de días, la historia del esquema fraudulento de Peter y su madre estaba en los titulares. La policía abrió una investigación y pronto se emitió una orden de arresto. Peter y su madre fueron arrestados en un estado vecino, acusados de lavado de dinero y fraude financiero. Su intento de defensa fue desesperado. Alegaron que el dinero había sido enviado a mí y a Robert, el abogado, en un intento de incriminarnos y desviar la atención. Pero no había rastros de las transferencias en cuentas bancarias, ya que todo estaba en bitcoins, fuera de su alcance y del de las autoridades. Con ambos tras las rejas, finalmente pude respirar tranquila. La pesadilla había terminado y la justicia se había hecho. Robert recibió su parte del dinero, una suma más que justa por todo el trabajo incansable que hizo a mi lado. Con el resto, reconstruí mi vida, volviendo a enfocarme en lo que realmente importaba, mi carrera y mi paz mental. Años después, me había convertido en una persona completamente diferente. Con mi vida nuevamente en orden, me encontré en una relación sana y estable con un hombre decente, alguien que me trataba con respeto y dignidad, todo lo que nunca experimenté con Peter. Nuestra relación floreció y dejé atrás el doloroso pasado. Peter y su madre ahora eran solo sombras distantes, recuerdos de un periodo difícil que, aunque doloroso, me enseñó a ser más fuerte y a nunca aceptar menos de lo que merezco. Mirando hacia atrás me di cuenta de que aquella bofetada el día de mi boda fue, en realidad, el comienzo de mi liberación. Seguí adelante. Y ellos, bueno, pagaron el precio por sus decisiones.